Algo masivo está sucediendo en Washington. La Corte Suprema se está preparando para fallar sobre un caso que podría borrar décadas de ventaja política para los demócratas, y está más cerca de lo que nadie imagina. En el centro de todo hay una pregunta. ¿Deberían los distritos electorales ser trazados por raza o por población? Esa única decisión decidirá quién controla el Congreso durante la próxima generación. Si la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales cae, los demócratas podrían perder entre 20 y 30 escaños de la noche a la mañana. Un cambio tan grande que alteraría cada elección de ahora en adelante. Y el momento no podría ser peor para ellos. Desglosemos lo que viene, por qué importa para ti, y cómo este único fallo podría terminar la era de dominación política diseñada en Estados Unidos. Piensa en la última vez que miraste un mapa de distritos congresionales. Hay una razón por la que se ven así, y no es geografía. Es matemáticas mezcladas con ideología envueltas en el lenguaje de los derechos civiles. Durante décadas, estos mapas han sido trazados con un ingrediente invisible, horneado en cada línea: raza. Ahora, la Corte Suprema está preguntando si eso sigue siendo constitucional, si Estados Unidos ha cambiado lo suficiente como para que finalmente podamos dejar de clasificar a los votantes por el color de su piel. El caso se llama Louisiana versus Clay, y en la superficie, parece técnico, solo otra disputa de redistribución de distritos. Pero debajo de ese lenguaje legal yace una pregunta que remodelará el poder en Washington durante una generación. Los jueces no están solo decidiendo un mapa en un estado, están decidiendo si décadas de los llamados distritos de mayoría minoritaria, aquellos tallados intencionalmente alrededor de poblaciones raciales, todavía tienen un lugar en la América moderna. Esa sola pregunta podría desenredar casi medio siglo de ingeniería política. Y aquí está lo que lo hace explosivo. Los demócratas saben que si la Corte dice no, su ventaja estructural en el Congreso se evapora. No gradualmente, de la noche a la mañana. Para entender por qué este momento importa tanto, tenemos que mirar hacia atrás a donde todo comenzó, a la primavera de 1965, cuando Estados Unidos todavía se tambaleaba por la violencia en Selma, Alabama. Probablemente recuerdas las imágenes o estuviste allí tú mismo. Manifestantes pacíficos golpeados en un puente, ciudadanos exigiendo el simple derecho a votar sin intimidación, sin pruebas imposibles, sin miedo. La nación observó, horrorizada, y el Congreso respondió con la Ley de Derechos Electorales. El presidente Johnson la firmó como ley, y se suponía que era la promesa que finalmente haría real la igualdad. Cada voto contaría, cada ciudadano tendría voz, y por un tiempo eso es exactamente lo que hizo. La ley derribó barreras que habían mantenido a los estadounidenses negros lejos de los lugares de votación durante generaciones. Prohibió las pruebas de alfabetización, envió observadores federales para supervisar elecciones en lugares con historias de discriminación. Fue por cualquier medida un triunfo de coraje moral, traducido en ley. Pero algo sucedió en las décadas que siguieron. Ese objetivo noble, acceso igual al voto, lentamente se transformó en algo diferente, algo más calculado. Los legisladores descubrieron que podían usar la ley no solo para proteger la igualdad, sino para diseñar resultados. Aprendieron cómo tallar distritos de maneras que garantizaban ciertos resultados. La justicia social fue recodificada en geografía. Lo que comenzó como protección se convirtió en ingeniería, y las personas que hacían la ingeniería eran muy buenas en sus trabajos. Para cuando llegamos a la década de 1980, una nueva estrategia se había afianzado. Los demócratas, trabajando con grupos de derechos civiles, descubrieron cómo convertir la Ley de Derechos Electorales en una ventaja permanente. Así es como funcionaba. Si empacabas votantes minoritarios que votaban abrumadoramente demócrata en distritos específicos muy concentrados, podías garantizar matemáticamente docenas de escaños azules en el Congreso. Crearías lo que llegó a llamarse distritos de mayoría minoritaria. En el papel, parecía representación. Las comunidades negras finalmente elegirían representantes negros. Las comunidades hispanas elegirían representantes hispanos. Pero el efecto era más complicado que eso porque, aunque garantizaba algunos escaños para los demócratas,
también hacía que los distritos circundantes fueran más republicanos. Y eso estaba bien con los demócratas porque las matemáticas totales funcionaban a su favor. Esto ya no se trataba de representación justa. Se trataba de manipulación disfrazada de progreso. Cada línea de distrito serpentina y extraña que ves serpenteando por ciudades, conectando vecindarios que no comparten nada excepto demografía racial, esa es la huella de la estrategia. Y funcionó espectacularmente. Durante décadas, los demócratas disfrutaron de una ventaja estimada en algún lugar entre 20 y 35 escaños adicionales en la Cámara de Representantes. Escaños por los que no tenían que luchar. Escaños asegurados por ley federal y órdenes judiciales. Ahora, imagina que eres un estratega republicano en 2025 mirando estos mapas. Sabes que la única razón por la que ciertos distritos existen es porque las cortes los forzaron a existir bajo la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. Sabes que la demografía ha cambiado. Sabes que la Corte Suprema ya ha comenzado a cuestionar si las políticas basadas en raza siguen siendo constitucionales. Y ves una apertura, no solo una pequeña, una masiva. Esa apertura es Louisiana versus Clay. El caso se remonta a 2022, cuando un grupo de votantes negros en Luisiana argumentó que tener solo un distrito congresional de mayoría negra limitaba su poder de voto. Demandaron, ganaron, y se ordenó al Estado crear un segundo distrito de mayoría negra. Los republicanos en la legislatura estatal cumplieron a regañadientes, pero un grupo diferente de votantes, residentes no negros en el distrito recién trazado, inmediatamente lo desafiaron. Dijeron que el nuevo mapa discriminaba contra ellos, que al clasificar a los votantes principalmente por raza, el Estado había violado la promesa de la Constitución de protección igualitaria bajo la ley. Y aquí es donde se pone interesante. El gobierno de Luisiana, ahora controlado por republicanos, cambió de bando. Al principio, defendieron el mapa original. Luego se dieron cuenta de que podían argumentar algo más grande. Podían argumentar que la sección 2 misma, todo el marco que fuerza la redistribución basada en raza, podría ser inconstitucional. Llevaron ese argumento a la Corte Suprema, los jueces podrían haberlo descartado, podrían haber estrechado la pregunta. En cambio, la expandieron. Programaron una nueva audiencia y explícitamente preguntaron si la sección 2 entra en conflicto con las enmiendas 14 y 15. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre hacia dónde se dirige esto. La Corte no está solo pateando la lata por el camino. Están preparándose para tomar una decisión histórica, y el momento no podría ser más consecuente. Si fallan de la manera que los analistas esperan entre enero y febrero del próximo año, eso les da a los estados liderados por republicanos justo el tiempo suficiente para volver a trazar sus mapas antes de las elecciones de medio término de 2026. Pero antes de adelantarnos, hablemos de por qué esta no es la primera ficha de dominó en caer. Es parte de una secuencia. En 2013, la Corte Suprema entregó una decisión en un caso llamado Shelby County versus Holder. Ese caso desafió una parte diferente de la Ley de Derechos Electorales, la sección que requería que ciertos estados, principalmente en el sur, obtuvieran autorización federal previa antes de cambiar cualquier ley electoral. La Corte la anuló. El presidente del Tribunal Supremo Roberts escribió que Estados Unidos había cambiado lo suficiente desde 1965 como para que estas restricciones especiales ya no estuvieran justificadas. El disenso fue feroz. Los críticos dijeron que la decisión abriría las compuertas a la supresión de votantes, pero la mayoría se mantuvo firme. Los tiempos habían cambiado, y la ley necesitaba reflejar eso. Ahora, más de una década después, esa misma lógica se está aplicando a la sección 2. Si el país ha hecho suficiente progreso racial como para que ya no necesitemos autorización previa, ¿por qué todavía estamos dividiendo a los votantes por raza cuando trazamos líneas de distrito? Es una pregunta incómoda. Un lado la escucha y piensa, finalmente, estamos cumpliendo la promesa de igualdad ciega al color. El otro lado la escucha y piensa, están derribando protecciones antes de que el trabajo esté terminado. Ambos lados creen que están defendiendo la justicia. Eso es lo que hace esto tan volátil. La sección 2 es la línea de falla debajo de la política estadounidense. Es la pieza de la Ley de Derechos Electorales que prohíbe cualquier práctica de votación que resulte en discriminación contra minorías raciales. En el contexto de la redistribución, las cortes han interpretado eso como que los estados deben crear distritos
donde las minorías tengan la oportunidad de elegir candidatos de su elección. En la práctica, eso ha significado décadas de trazado de mapas basado en raza, pero después de recientes fallos de la Corte Suprema, especialmente la decisión de 2023, que anuló la acción afirmativa en las admisiones universitarias, ahora hay un precedente legal claro que exige consistencia. Si la discriminación racial es inconstitucional en un área, tiene que ser inconstitucional en todas las áreas. No puedes decir que es ilegal considerar la raza en las admisiones universitarias, pero requerido considerarla en la redistribución. Esa contradicción es exactamente lo que la Corte se está preparando para resolver, y cuando lo hagan, las matemáticas lo cambian todo. Los analistas políticos han calculado los números una y otra vez, y todos apuntan a la misma conclusión. Si la sección 2 cae, los demócratas podrían perder entre 15 y 35 escaños en la Cámara, dependiendo de cuán agresivamente los estados vuelvan a trazar sus mapas. Esos escaños están concentrados en el sur y partes del medio oeste. Luisiana, Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Tennessee, Mississippi, todos estados que actualmente tienen distritos que fueron creados o preservados por orden judicial bajo la sección 2. Pero no se detiene ahí. Combina este fallo con esfuerzos de redistribución ya en marcha en estados como Texas, Florida, Carolina del Norte y Ohio, y estás viendo un potencial cambio de más de 40 escaños antes de que se emita un solo voto en 2026. 40 escaños. Eso no es un cambio, es un realineamiento. Para los demócratas, eso no es solo un mal ciclo electoral. Es existencial. Toda su estrategia para mantener el poder en la Cámara ha dependido de estos mapas. Sin ellos, necesitarían ganar distritos indecisos, distritos competitivos y persuadibles a una escala que no han logrado en años. Para los progresistas, esto no se trata de líneas en un mapa. Se trata de ideología, legado y control. Argumentan que eliminar estos distritos diluiría los votos minoritarios y destruiría la representación. Que sin las protecciones de la sección 2, los estados volverían a los malos viejos tiempos de gerrymandering racial, diseñado para silenciar a los votantes negros e hispanos. Ven este caso como un ataque no solo a una ley, sino a todo el marco de derechos civiles construido durante los últimos 60 años, y no están del todo equivocados en preocuparse. Hay riesgos reales si los estados abusan de su nueva libertad. Pero los críticos de la plan redistribución basada en raza señalan una ironía más profunda. Al tratar de terminar la discriminación, estos distritos terminaron codificándola. Crearon particiones raciales, clasificaron a los votantes en cajas demográficas y les dijeron que su identidad era más importante que sus ideas. Hicieron de la raza el factor predominante en la representación política, que es exactamente contra lo que luchó el movimiento de derechos civiles. La pregunta no es si las minorías merecen representación. Por supuesto que sí. La pregunta es si la mejor manera de lograr eso es clasificando a las personas en distritos basados en el color de piel, o creando distritos competitivos donde el voto de todos importa por igual. Ahora, la Corte Suprema está en esa encrucijada y todo el país está observando. Los demócratas saben lo que viene. Puedes escucharlo en la forma en que hablan de este caso. Lo están llamando una pesadilla, un desastre, un incendio de 5 alarmas. No están exagerando. Este es el terremoto legal que han estado temiendo desde que Trump remodeló la Corte Suprema. Y aquí está la parte que lo hace aún más doloroso para ellos. Esta es una derrota en cámara lenta que vieron venir, pero no pudieron detener. Porque aquí está la cosa sobre la Corte Suprema. No se mueve rápido, pero cuando se mueve, mueve montañas. Y ahora mismo se está preparando para mover una que ha estado en su lugar desde la década de 1980. Se espera el fallo en algún momento entre enero y febrero de 2026. Esa línea de tiempo no es un accidente. Está perfectamente calibrada para el máximo impacto político. Al entregar la decisión temprano en el año, la Corte da a los legisladores estatales, liderados por republicanos, justo el tiempo suficiente para volver a trazar sus mapas antes de las elecciones de medio término de 2026. Y esos estados están listos. Han estado preparándose para este momento.
Los equipos legales tienen mapas preliminares guardados en cajones. Los analistas de datos han estado ejecutando simulaciones. En el momento en que caiga el fallo, se moverán con precisión quirúrgica, pero los efectos no se contendrán a solo un ciclo electoral. Este es el tipo de decisión que se propaga hacia adelante a través del tiempo, remodelando el panorama político durante décadas. Para 2028, cuando llegue la próxima elección presidencial, toda la estructura del poder congresional podría verse completamente diferente, y no se trata solo de los mapas mismos. Se trata de todo lo conectado a ellos. Piensa en los cambios de población durante los últimos años. Millones de personas han dejado estados azules como California, Nueva York e Illinois, mudándose a estados rojos como Texas, Florida y Tennessee. Algunos se fueron por impuestos, algunos por política, algunos solo por espacio y sol. Cualquiera que sea la razón, el efecto es el mismo. Los estados azules están perdiendo población y los estados rojos la están ganando. Eso significa menos escaños congresionales para los bastiones demócratas y más para los republicanos. El censo ya ha comenzado a reflejar esto. Ahora imagina superponer la decisión de la Corte Suprema sobre esos cambios demográficos. Luego agrega otro factor: deportaciones masivas y autodeportaciones. Durante el último año aproximadamente, entre 1 y 3 millones de personas que estaban en el país ilegalmente han dejado voluntariamente o sido removidas. La mayoría de ellas fueron contadas en el censo de 2020, lo que infló los números de población en ciertos distritos que se inclinaban fuertemente demócratas. Cuando ocurra el próximo censo, esos números se reducirán y también lo hará la representación que esas áreas reciben. Combina las tres fuerzas: este fallo judicial, migración de población y datos censales cambiantes, y estás viendo un realineamiento estructural de la política estadounidense en una escala que no hemos visto desde la década de 1990. Para los demócratas, el escenario de pesadilla no es solo perder escaños, es perder la capacidad de recuperarlos alguna vez. Porque una vez que estos distritos se vuelven a trazar sin cuotas raciales, no hay mecanismo para forzarlos de vuelta a la vieja configuración. La única forma en que los demócratas ganan esos escaños de nuevo es ganando realmente votantes. No por mandato legal, no por orden judicial, sino por persuasión, por política, presentándose y exponiendo el caso. Ese es un juego muy diferente al que han estado jugando. Y aquí es donde la colisión ideológica más profunda entra en foco. Este caso no se trata realmente de mapas. Se trata de significado. Se trata de lo que Estados Unidos cree que la justicia realmente es. Durante décadas, la política progresista se ha construido alrededor de la idea de identidad de grupo, raza, género, orientación sexual. Estas categorías se convirtieron en el principio organizador de la representación política. El argumento era que las personas de grupos marginados solo podían ser verdaderamente representadas por alguien del mismo grupo, que solo un representante negro podía representar a constituyentes negros, solo una mujer podía representar a mujeres, y así sucesivamente. Esa filosofía llevó a políticas como acción afirmativa en educación, cuotas de diversidad en contratación, y sí, redistribución basada en raza en política. Siempre se vendió como temporal, como correctivo, como algo necesario para nivelar el campo de juego después de siglos de discriminación. Pero temporal se volvió permanente, correctivo se volvió arraigado, y ahora, una generación después, la Corte Suprema está forzando al país a preguntar cuándo la corrección se convierte en discriminación, cuándo la protección se convierte en preferencia. En un lado de esta división, la gente argumenta que todavía necesitamos estas protecciones porque el racismo no ha desaparecido, que sí, hemos progresado, pero la desigualdad estructural todavía está horneada en los sistemas, que eliminar políticas conscientes de raza ahora sería como sacar a un nadador de la piscina a mitad de camino al otro lado y decir, estás por tu cuenta. Ahora ven este caso de la Corte Suprema como parte de un proyecto conservador más amplio para desmantelar las protecciones de derechos civiles
bajo el pretexto de la ceguera al color. En el otro lado, la gente argumenta que la verdadera igualdad significa tratar a todos igual, sin importar la raza, que todo el punto del movimiento de derechos civiles era llegar a un lugar donde la raza no importara, donde todos fueran juzgados por carácter y habilidad, no color de piel, que si sigues clasificando a las personas en categorías raciales, incluso por buenas razones, estás perpetuando lo mismo que afirmas estar combatiendo. Ve en este caso como finalmente cumplir la promesa de protección igualitaria bajo la ley. Ambos lados creen que están defendiendo la justicia. Ambos lados señalan la historia, los datos, los principios morales. Y eso es lo que hace este momento tan volátil. Porque, cuando la Corte Suprema falla, no solo está resolviendo una cuestión legal, está declarando qué visión de Estados Unidos es correcta, qué filosofía se escribe en ley para la próxima generación. Y no importa de qué manera decida la Corte, la mitad del país va a sentir que algo sagrado acaba de serle arrebatado. Pero aquí está lo fascinante. Cuando das un paso atrás y miras el panorama general, este caso solo existe debido a decisiones tomadas hace años. Decisiones que la mayoría de la gente olvidó el día después de que sucedieron. Decisiones que parecían puramente procedimentales en ese momento, pero resultaron ser los movimientos más consecuentes en la política moderna. Estoy hablando de nombramientos a la Corte Suprema, específicamente los 3 jueces nombrados durante el primer mandato de Trump. Piénsalo. Cuando Trump asumió el cargo en 2017, la Corte Suprema estaba estrechamente dividida con el juez Kennedy como voto decisivo. Luego Kennedy se retiró. Luego el escaño del juez Scalia, que había sido mantenido abierto, fue llenado. Luego la jueza Ginsburg falleció. En el transcurso de 4 años, Trump nombró a 3 jueces a la Corte: Gorsuch, Kavanaugh y Barrett. En ese momento, los demócratas estaban furiosos. Lo llamaron empacar la Corte. Hablaron de expandir la Corte para compensarlo, pero el daño desde su perspectiva estaba hecho. Lo que no apreciaron completamente entonces fue cuánto durarían las consecuencias. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. Gorsuch está en sus 50, Kavanaugh en sus 60, Barrett en sus 50. Podrían estar en la Corte durante otros 20 a 30 años. Cada caso importante durante la próxima generación será decidido por una Corte moldeada en esos 4 años. Y Louisiana versus Clay es solo el comienzo. Esto es a lo que la gente se refiere cuando habla del juego largo en política. Trump no solo cambió política, cambió la institución que decide si las políticas son constitucionales. Cambió toda la gravedad de la ley estadounidense hacia la derecha. Y ese cambio lo sobrevivirá. Sobrevivirá a sus oponentes políticos y sobrevivirá a la mayoría de las personas actualmente en el Congreso. Los demócratas apenas ahora están comenzando a entender cuán completa fue esa transformación, y la ironía es que ellos la permitieron. Cuando bloquearon la nominación de Merrick Garland en 2016, los republicanos aprendieron que podían jugar duro con la Corte y ganar. Cuando los demócratas amenazaron con empacar la Corte en 2021, revelaron que no tenían un plan real para contrarrestar lo que ya había sucedido. Estaban peleando la guerra de ayer, mientras sus oponentes ya se estaban preparando para la de mañana. Así que, aquí estamos. La Corte Suprema está lista para entregar un fallo que podría entregar a los republicanos algo entre 15 y 40 escaños en el Congreso, sin que se ejecute un solo anuncio de campaña. El marco legal que protegió la dominación demócrata durante décadas está a punto de colapsar, y los jueces que entreguen esa decisión son los mismos nombrados durante una presidencia que los demócratas todavía no han procesado completamente. Ahora, hablemos de lo que esto realmente significa hacia adelante. Porque si la Corte falla de la manera que la mayoría de los expertos legales esperan, no solo estamos viendo un mal ciclo electoral para los demócratas, estamos viendo un reequilibrio fundamental del poder. Por primera vez en décadas, la representación en el Congreso se trazaría basándose en población y geografía, no en ingeniería racial. Eso significa que los distritos serían más competitivos. Significa que los demócratas necesitarían ganar votantes en lugares que han dado por sentado. Y significa que los republicanos tendrían una ventaja estructural entrando en cada elección hasta el próximo cambio demográfico o político importante.
Pero hay otro lado de esto del que no se habla suficiente. Los distritos competitivos son buenos para la democracia. Cuando los escaños están asegurados, ya sea por gerrymandering o cuotas raciales ordenadas por la Corte, los representantes dejan de escuchar a sus constituyentes. No tienen que hacerlo. Su reelección está garantizada. Pero cuando los distritos son competitivos, cuando cada elección podría ir de cualquier manera, los políticos tienen que presentarse realmente. Tienen que exponer su caso. Tienen que gobernar responsablemente porque los votantes tienen opciones reales. Entonces, mientras los demócratas perderán escaños, el país podría en realidad ganar algo más valioso, responsabilidad. Los representantes que saben que podrían perder sus trabajos tienden a hacer mejor trabajo. Escuchan más, se comprometen más, se enfocan en resultados en lugar de retórica. Y los votantes llegan a sentir que su voto realmente importa, no como si fuera solo un punto de datos más en un resultado predeterminado. Ese es el intercambio. Menos representación garantizada para grupos demográficos específicos, pero más democracia competitiva en general. Menos previsibilidad, pero más responsabilidad. Los demócratas lucharán contra esto con todo lo que tienen. Lo llamarán racista. Dirán que es supresión de votantes. Advertirán que las comunidades minoritarias perderán su voz. Y algunas de esas preocupaciones son legítimas. Hay absolutamente estados que, si se les da la oportunidad, trazarían mapas diseñados para minimizar el poder de voto minoritario. Ese es un riesgo real y necesita ser vigilado cuidadosamente. Pero el contraargumento es igualmente poderoso. Si creemos en la igualdad, si creemos en el principio de que cada voto cuenta igual, entonces no podemos también creer que algunos votos necesitan ser agrupados por raza para contar apropiadamente. No podemos decir que la discriminación está mal y luego construir discriminación en la ley. Incluso si la intención es buena, en algún punto, las ruedas de entrenamiento tienen que salir. En algún punto, tenemos que confiar en que la democracia funciona sin resultados diseñados. La Corte Suprema está apostando que ese punto es ahora, que Estados Unidos ha cambiado lo suficiente, madurado lo suficiente, que finalmente podemos superar la clasificación de votantes por color de piel. Si esa apuesta es correcta o incorrecta, estamos a punto de descubrirlo, y las consecuencias se medirán no en meses, sino en décadas. Entonces, ¿qué sucede después? La Corte entrega su fallo en algún momento en los próximos meses. Los estados liderados por republicanos inmediatamente comienzan a volver a trazar sus mapas. Siguen desafíos legales, pero con la Corte Suprema, ya habiendo hablado, las cortes inferiores tienen espacio limitado para intervenir. Los nuevos mapas están en su lugar para finales de primavera o principios del verano de 2026. Los candidatos comienzan a registrarse bajo los nuevos distritos. La temporada de campaña de medio término comienza y los demócratas se dan cuenta de que están peleando un campo de batalla completamente diferente al que esperaban. Para el día de elecciones en noviembre de 2026, los primeros resultados comienzan a llegar. Victorias republicanas en el sur, retenciones sorpresivas en distritos que los demócratas pensaban que eran seguros. Para cuando se cuentan todos los votos, el GOP ha expandido su mayoría en la Cámara en algún lugar entre 20 y 40 escaños. Los demócratas pierden posiciones clave de comités. Su capacidad para bloquear legislación se evapora. Y el ala progresista del partido, que había sido ascendente, de repente se encuentra impotente y furiosa. Luego viene 2028. La elección presidencial domina los titulares, pero las carreras por debajo del boleto importan igual. Con los nuevos mapas firmemente en su lugar y sin mecanismo legal para desafiarlos, los demócratas enfrentan una dura verdad. Tienen que ganar a la antigua. Persuasión, mejores candidatos, mejores ideas. Y si la administración de Trump ha cumplido sus promesas, si la economía es fuerte, si la inmigración está bajo control, si los conflictos internacionales se han enfriado, eso se convierte en una tarea casi imposible. Este es el futuro que los demócratas están mirando. No solo una mala elección, sino una desventaja estructural que dura años. Por eso están llamando a esto una pesadilla. Por eso los grupos legales progresistas están vertiendo millones para tratar de detenerlo. Saben lo que viene. Lo han sabido desde el momento en que la Corte Suprema acordó volver a escuchar este caso.
La escritura ha estado en la pared. Simplemente, no han descubierto cómo leerla a su base sin causar pánico completo. Para los republicanos, esto es reivindicación. Es prueba de que jugar el juego largo, luchar por las cortes, nombrar jueces, con una filosofía judicial clara, todo importa. Todo da frutos. No inmediatamente, no en titulares, pero en momentos exactamente como este, cuando décadas de paciencia estratégica entregan una victoria generacional. Para el resto de nosotros, es un recordatorio de que las decisiones políticas más importantes a menudo suceden en silencio, que los casos que remodelan Estados Unidos no siempre llegan a la primera página hasta que es demasiado tarde para cambiarlos, y que el mundo en el que vivimos mañana está siendo decidido por argumentos que están sucediendo en cámaras de mármol hoy. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Lo que viene no es solo otro fallo de la Corte Suprema. Es un reinicio de cómo Estados Unidos define la igualdad. La decisión resonará a través de cada elección, cada política y cada vecindario durante una generación. Cambiará quién es elegido, qué leyes se aprueban y cómo se distribuye el poder a través del país. Y si celebras ese resultado o lo lamentas, depende de una simple pregunta. ¿Crees que la igualdad significa igualdad? ¿O crees que significa reglas justas para todos sin importar quién gane? Quiero escuchar lo que piensas. ¿Crees que la Corte está corrigiendo décadas de desequilibrio o desmantelando protecciones que todavía importan? ¿Crees que Estados Unidos ha cambiado lo suficiente como para que podamos dejar de clasificar a los votantes por raza? ¿O nos estamos moviendo demasiado rápido? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si encontraste este desglose útil, si te dio una imagen más clara de lo que está a punto de suceder y por qué importa, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas lo que suceda después. Porque una vez que caiga este fallo, una vez que estos mapas sean redibujados, el panorama político de Estados Unidos nunca volverá a verse igual. Este es el tipo de momento que define una era, y estás viéndolo desarrollarse en tiempo real.